Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El director nacional de la PDI, Eduardo Serna, asistió este lunes a la comisión investigadora del caso Monsalve, instancia en la que reconoció que el ex subsecretario circuló sin escolta, sin guardia policial, por más de 24 horas entre el 22 y el 23 de septiembre, fecha en la que ocurrió el presunto ataque sexual. En su exposición, Serna realizó una cronología de los hechos, señalando que el 15 de octubre se enteró de la investigación en contra de Monsalve. En ese contexto también se comunicó con la ex jefa de inteligencia, Cristina Vilches, quien indicó que días previos el ex subsecretario le había expresado su preocupación de haber sido víctima de algún delito. Tras esto, Serna llamó al fiscal nacional señalando que Vilches, a cargo de la inteligencia de la PDI, como usted sabe, entonces estaba dispuesta a declarar. Posteriormente, la ministra del Interior, Carolina Toá, fue informada de estos antecedentes. Serna, el director de la PDI, defendió su gestión asegurando haber actuado de forma correcta. En tanto, este lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se excusó de acudir a la comisión por problemas de agenda. Los parlamentarios que integran la comisión acordaron enviar un cuestionario al mismísimo Manuel Monsalve, que como usted sabe está en prisión preventiva, con el que se buscará entonces obtener respuestas de carácter político, porque hay otra vía judicial que está operando. Bueno, además se acordó enviar nuevamente un oficio a la Subsecretaría del Interior para obtener información detallada de los gastos reservados. Otro ángulo que ha emergido con mucha fuerza. ¿Cómo se han manejado los recursos reservados que la Subsecretaría del Interior tiene a disposición para trabajos que la ley especifica muy bien? ¿Y por qué se hace esta pregunta ahora? Bueno, porque el subsecretario Cordero ha dicho que queda 1 millón de los últimos 50 que había en esa caja. Y claro, cuando nosotros vemos o sabemos públicamente que el señor Monsalve estaba pagando con billete físico, uno se pregunta directamente, bueno, falta plata aquí y aquí, y es normal que la gente ande pagando con billete físico en el mundo de hoy. No. Entonces, bueno, se están cruzando esas líneas de investigación. La ex autoridad recibió un total de 847 millones de pesos, que no, para hacer toda justicia, no es del todo distinto a lo que otros subsecretarios atrás recibieron como monto. No cómo se han usado, en fin, eso no lo sabemos mucho porque es secreto. Pero el monto es coincidente de alguna manera, reajustado en el tiempo, con lo que otros subsecretarios del Interior han tenido a su disposición para gastar básicamente en informantes, aunque cuesta decirlo, en informes, en poder investigar ciertas cosas que es bueno por una situación de inteligencia o de seguridad no revelar. Por eso son reservados y secretos. Bueno, de este dinero en septiembre utilizó 50 millones de pesos, o utilizó en su momento Manuel Monsalve. La cosa se enreda y parece ser, como dijo en Estado Nacional ayer la ministra Toá, el caso Monsalve, a juicio de ella, nos va a acompañar por mucho tiempo. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y obviamente no solamente el caso Monsalve el que nos ocupa, ni el que nos tiene atentos a lo que ocurra en la sede parlamentaria. También hay presentaciones de proyectos de ley, hay reformas que se están discutiendo, que se van a discutir y que son fundamentales. Pero hay una propuesta que ha dado mucho que hablar, y es la propuesta que ha hecho el diputado por Arica, Partido Liberal, y actual candidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Diputado Mirosevic, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Hola Matías, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
A usted por acompañarnos y preguntarle por esta propuesta que ha hecho usted de, de fusionar o eliminar el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en el contexto de la aprobación la semana pasada del nuevo Ministerio de Seguridad. ¿Usted estima que por gobernanza hay algo que está sobrando, hay alguna pieza sobrante en todo el puzzle de la gobernanza del poder en la moneda? Sí. Bueno, Matías, este no es un problema ideológico, este es un problema súper práctico. Nosotros aprobamos un Ministerio de Seguridad que yo voté a favor, porque creo que Chile hace mucho rato debió haber tenido un ministerio especializado al combate contra el crimen organizado, porque el crimen se organiza y la verdad es que en el Estado estamos mucho más lentos. Por lo tanto, yo voté a favor de un Ministerio de Seguridad Pública, no tengo ninguna duda. Pero eso descargó al Ministerio del Interior de gran parte de su responsabilidad diaria, de lo que le quitaba el sueño al Ministerio del Interior, que es precisamente la seguridad. Entonces el Ministerio del Interior es un ministerio eminentemente político. Y yo creo que lo que hay que hacer es concentrar en él las funciones políticas. Y entonces, en este caso, hemos propuesto eliminar las Express, es decir, que toda la tramitación, la relación entre la moneda y el Congreso pase a ser responsabilidad de Interior. Y a su vez también hemos propuesto que el Ministerio de Gobierno, o sea, la vocería, deje de ser un ministerio y pase a ser más bien una división, un departamento adjunto de la Presidencia de la República, como opera en muchos países desarrollados del mundo, que la vocería no es un ministerio, sino que es más bien un cuarto adjunto, si usted quiere, del presidente de la República. Entonces, de esa manera, para hacerla corta, usted eliminaría 2 ministerios. Nuestra propuesta es eliminar 2 ministerios de tal manera de reducir los ministerios políticos y de fortalecer el Ministerio del Interior con estas atribuciones. Porque la verdad es que descargando la responsabilidad de seguridad, el Ministerio del Interior queda mucho más libre y es perfectamente posible, imaginable, incluso yo te diría que hasta coherente con la misma tradición republicana que hemos tenido en la historia de Chile, tener un Ministerio del Interior fortalecido, recargado y de esa manera reducir los ministerios políticos. Ahora, en la misma tramitación de la ley de seguridad, que fue de largo aliento, que se terminó la semana pasada, después de pasar por la comisión mixta y la aprobación, ¿no es cierto?, en ambas cámaras, quedó establecido también un fortalecimiento del Ministerio del Interior. Es decir, no es que le saque la mitad del trabajo, voy a decirlo en coloquial, y que se puedan ir más temprano para la casa, no. Se le pone un trabajo específico que hoy día le cuesta mucho hacer al Ministerio del Interior, dado que tiene una labor policial fundamental. Al sacarle eso, van a tener que enfocarse con más profundidad, amplitud, a algo que es muy relevante también, que es la coordinación política de los distintos ministerios y el cumplimiento del programa de gobierno de quien llegue al poder. Entonces, no es que se le quite y se le aliviane la mochila, se le cambió y se le enfocó en su tarea. ¿No basta con eso? Yo creo que no, yo creo que es perfectamente posible imaginar un Ministerio del Interior mucho más poderoso todavía. Y es verdad, se le asigna, hay 2 divisiones que se pasan al Ministerio del Interior, que tienen que ver con estudios y con coordinación interministerial, pero yo creo que el Ministerio del Interior puede asumir también la responsabilidad de la relación con el Congreso y por eso nosotros proponemos la creación de una subsecretaría de Relaciones Legislativas. Es decir, deja de ser un ministerio, pasa a ser una subsecretaría, está en el gran paraguas de este ministerio político y Segegov a su vez pasa a ser una división a cargo de la Presidencia de la República. Un diseño de esta naturaleza, que yo vuelvo a insistir, esto no es un debate ideológico, esto es un debate práctico. Y hay que enfrentarlo desde ahí, porque a ratos vemos ciertas anteojeras ideológicas de lado y lado. Hay algunos que quieren negar al Estado, reducirlo a su mínima expresión. Yo no participo de ese paradigma. Yo creo que los países desarrollados han logrado ser desarrollados porque combinan ambas cosas, Estado y mercado, juntos, en una relación virtuosa. Y por otro lado hay algunos que tienen también una confianza desmedida que el Estado vaya a resolver todos los problemas. Yo no participo ni de una ni de otra creencia. Yo creo que hay que tener una justa medida entre lo público y lo privado y tenemos que enfrentar esta modernización del Estado desde un punto de vista más pragmático, no tan ideológico. La Alguien decía...
oye, esto se parece a lo que ha hecho Milei en Argentina. No, miren, lo que ha hecho Milei, primero, el Estado chileno no es comparable con el Estado argentino, son realidades absolutamente distintas. completamente, completamente. Totalmente. O sea, no tiene nada. Para mí esto no es un problema ideológico, es un problema pragmático. Hay que enfrentarlo, creo yo, con la flexibilidad que tiene que tener un Estado moderno. Nada más. Para descartar esa variable que yo estoy de acuerdo con usted, que comparar Chile y Argentina en sus sistemas políticos, en su tamaño del Estado, partiendo Sí, porque que es un país unitario y el otro un país federal. Partamos por ahí, ¿no es sí, cierto? Ok, haciendo sí. esas salvedades, ¿usted estima que la reducción o el cambio en la estructura o en el diseño de la gobernanza tiene más que ver con generar eficiencias o con ahorro del gasto público, que es un temazo también en nuestro país? Sin duda. Todo lo anterior, Matías. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que nosotros tengamos seremis de gobiernos en cada región? En las 16 regiones tenemos un seremi de gobierno que es un vocero de gobierno a nivel regional. Ese señor tiene, además del propio sueldo del seremi, tiene auto, tiene secretaria, tiene jefe de gabinete. La verdad es que la vocería regional ya en la práctica la hacen los representantes del presidente en la región, que son los delegados regionales presidenciales. Yo lo que haría inmediatamente es eliminar los seremías de gobierno y dejar al delegado regional como el vocero Pero, natural, que en la práctica diputado ya en alguna Milosevich, medida sucede. diputado Moreno, esto se parece a la propuesta de régimen político que uno desde fuera mira lo difícil que es que los propios políticos sancionen una ley que les va a quitar poderes, facultades, prerrogativas a los políticos. Aquí usted está queriendo que la política se rediseñe de tal forma, que suena utópico, pero también suena razonable lo que usted dice, que vayan a quitar plazas en las cuales el gobierno A, B o C, el de ayer, el de pasado mañana o el de 10 años más, reparta cargos políticos en cada una de las regiones. Y es una realidad que usted no me la puede desconocer. Entonces es difícil que la propia política elimine cargos, porque son posibilidades de hacer redes en los territorios para ir después a las elecciones. Bueno, eso es lo que yo no comparto. Yo sé, pero eso es así, Yo ¿no? creo que no tiene ningún sentido. Ahí le pongo un ejemplo concreto. No tiene ningún sentido que tengamos ese tipo de Ceremi en cada región. Yo no estoy proponiendo, Matías, reducir ningún programa social. No estoy proponiendo reducir ningún gasto que es necesario en el Estado. Lo que estoy proponiendo ¿Y es los reducir programas aquello... sociales, y los programas sociales mal evaluados? Ah, no, eso sí, pues no, los mal evaluados Ya, totalmente. ok. Es que quería saber. Ya. Ok, sigamos. No, no. Usted no está hablando de gasto social, sino que está hablando de mala administración, derechamente. No, es que no es que sea mala administración, hay un diseño, nos hemos ido quedando con una inercia en el Estado, hay un diseño donde tenemos un Ceremi de gobierno en cada región, son 16 Ceremis, con equipos, con presupuesto público. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Los delegados regionales tienen que ser los voceros de gobierno, listo, ellos hablan en el territorio a nombre del presidente y del gobierno. Perfecto, con eso es suficiente. Entonces yo lo que propongo es que no vayamos a la duplicidad, hagámonos cargo de que el Estado sea más eficiente. Simplemente eso, o sea, me parece una cuestión de sentido común, una cuestión Sí, no, pragmática. suena Ahora, súper sentido común. Cuando usted es plantea, difícil. sí, cuando usted Sí. plantea que esto no es ideológico, sino que es práctico y hay que sacarse la anteojera ideológica, ¿se está refiriendo, por ejemplo, a que las declaraciones de la ministra Toá justamente adolecen de eso? De una mirada pragmática y son una mirada ideológica? No es el caso de la ministra Toá. No, la ministra Toá ha dado sus razones de por qué no le gusta la idea. Sin embargo, el gobierno ha dicho que bienvenida a la discusión, digamos. ¿Ah? Esto yo lo he hecho, esta propuesta la he hecho también en calidad de candidato presidencial, por lo tanto estamos hablando de una propuesta a implementar en un futuro gobierno. Esto requiere una reforma, no es de un día para otro, pero lo que yo estoy diciendo acá es que tenemos que darnos permiso para la innovación en el Estado, tenemos que darnos permiso para un Estado más flexible, porque además se lo digo de la siguiente manera, aquellos que estamos del centro hacia la izquierda, creo que tenemos que ser los principales, o sea, aquellos que no negamos la importancia del Estado, tenemos que ser los principales interesados que el Estado funcione bien. Esta no es una propuesta contra el Estado, es una propuesta por tener un mejor Estado. Yo puedo entender que a la derecha le dé lo mismo esto, pero a mí no me da lo mismo. Pero a mí me la parece que el paradoja Estado es que esta bien. propuesta, la paradoja es que la propuesta que usted plantea
probablemente va a encontrar terreno más fértil hoy en la derecha que en la izquierda, que son justamente quienes valoran más la acción del Estado. Es una paradoja Sí. que cuesta entenderla en el cruce ideológico, Sí, si se quiere. pero no es tan difícil de entender, porque digámoslo de la siguiente manera. La derecha habita un paradigma bastante extremo ideológicamente de creer que el Estado hay que reducirlo a su mínima expresión. ¿Toda la derecha? En la derecha, ¿no es cierto? Es el paradigma que habita la derecha. Ese no es el Desde paradigma. Bópoli a la derecha, todos por igual o hay matices? Yo creo que hay ciertos matices, hay algunos que se parece que miran un poco más a la derecha europea y entienden de que una economía social de mercado tiene una participación del Estado respecto a ciertos derechos sociales, a un cierto estado de bienestar. Yo creo que hay algunos minoritarios, pero hay algunos que están en esa posición, ¿ah? Que ojalá saquen más la voz respecto de estos temas. Pero en general el paradigma chileno ha estado muy influido por los Chicago Boys de ahí en adelante en una idea de obsesiva, de que el Estado hay que reducirlo a su mínima expresión. Pero si uno mira a los países desarrollados, la verdad es que el Estado tiene un papel. No es un papel todopoderoso, porque el mercado juega un papel también muy significativo, pero lo que ha hecho los países desarrollados es combinar. Entonces, yo creo que esto que estoy diciendo, de tener un Estado que cumpla su papel, no es contradicción con un mercado competitivo. Y un mercado competitivo no es contradicción con tener un Estado que provee ciertos derechos sociales. Entonces, yo creo que en ese sentido somos presos, lamentablemente, de cierta anteojera ideológica de lado y lado que no nos permiten ver algo que los países desarrollados ya resolvieron de 1947 en adelante. Si esto es un debate muy viejo, Matías. El Eh, Pacto Social Europeo después de la guerra resolvió este problema y la verdad es que lo resolvió exitosamente. Y en Chile y en América Latina vivimos presos, yo no sé de qué, pero realmente nos cuesta afrontar este debate con la madurez que debiésemos tenerlo, ¿no? Entonces, como a mí me importa que el Estado cumpla su papel, quiero que el Estado sea un mejor Estado, más eficiente, más moderno, que pueda sostener la promesa de seguridad la social de ministra, verdad. sí, Porque hoy día no la puede sostener del todo, ¿no? la ministra Artoa ayer aquí en Estado Nacional dijo que le parece una mala idea esto de eliminar Sexpress, de eliminar la Secretaría General de la Presidencia. Entre otras cosas, de las razones que da, es que, dice, el Ministerio del Interior, si es que vienen las tareas de coordinación que hace la Sexpress con el Parlamento, el Ministerio del Interior va a pasar en el Parlamento. Como diciendo, va a enfocarse o va a gastar gran parte de la energía en el trabajo de coordinación con el Parlamento y no con la vieja aspiración de organizar a los distintos ministerios. Y da el ejemplo de ministerios sectoriales como salud, obras públicas, y donde hay distintos ministerios que pueden tocar distintas miradas de un solo tema y que es Interior el que coordina distintos espacios del Estado en que tengan que preocuparse de una sola tarea. Parece razonable eso. ¿Qué opina usted? A ver, dos cosas respecto de esto. Nosotros hemos propuesto que la Sexpress, este ministerio, ¿no es cierto?, que ve la relación con el Parlamento, con el Congreso, se elimine y pase a ser una subsecretaría de Relaciones Legislativas que esté alojado en Interior. Eso es lo primero. Por lo tanto, tendríamos un subsecretario dedicado a la relación con el Congreso. Segundo, yo no veo ningún problema que Interior concentre su esfuerzo en el Congreso porque también ahí se hace gran parte de la política chilena. ¿Para qué andamos con cosas? Entonces, realmente, si uno imagina un Ministerio del Interior político fortalecido, no veo cuál es la razón de quitarle la importancia que tiene el Congreso. O sea, creo que gran parte de la política se hace también ahí. Sí, claro. Usted representa al Congreso, o sea, usted forma parte del Congreso Nacional y lo conoce Sí. el detalle, el funcionamiento. ¿Usted se imagina en el debate de una ley compleja, hay muchas al año que son difíciles, tironeadas, negociadas? ¿Se imagina usted si en el Parlamento, en una determinada comisión, van a respetar de una misma manera al Ejecutivo representado por un subsecretario versus un ministro? Porque la realidad hoy día es que es un ministro el que está todos los días ahí en el Parlamento, tete a tete con ustedes. ¿A un subsecretario lo van a respetar igual por el rango o no? A ver, yo creo que sería importante definir algunas reglas. Hemos propuesto en esto que el subsecretario tenga la misma posibilidad de entrar a comisiones y a la sala igual que un ministro. Lo segundo es que la verdad hoy día también la ministra del Interior está en el Congreso mucho tiempo. Eso ya sucede hoy día, habiendo Sexpress también. Entonces, de verdad, yo no veo por qué razón
no podemos imaginar un Ministerio del Interior fortalecido que cumpla ese papel, que hoy día ya lo cumple también. O sea, hoy día la ministra del Interior está todas las semanas en el Congreso. Eso ya sucede. Entonces yo realmente no veo un problema en esto. Eso no quita que pueda hacer la coordinación interministerial también. Entonces, sinceramente, yo creo que yo no comparto la posición en esto de la ministra. No, yo creo que la ministra en esto no es que tenga un problema ideológico para nada, ¿no? En esto Carolina Toá, yo creo que tiene una visión moderna también, no estoy diciendo una cosa distinta. Pero en esto tenemos una diferencia. Yo creo que es perfectamente posible hacerlo. A lo Es mejor si va a ser perfectamente parte, posible hacerlo de la vocería de gobierno. Muchos países en el mundo tienen la vocería de gobierno sí, alojado en la presidencia de la República, al lado del presidente, habla a nombre de él, pero no tienen un ministerio con representación. Esto es un ministerio, la vocería de gobierno es un ministerio con representación en las 16 regiones. ¿Eso es necesario realmente? Yo creo que todos sabemos que no es necesario. Esa ha sido la inercia, la tradición, pero no por eso se justifica que lo sigamos haciendo. bueno, a lo mejor estas discusiones las vamos a ver en algún debate de primarias. Usted va a ser candidato, me imagino, en las primarias de su sector, y a lo Sí. mejor Carolina Toá también lo va a hacer, y otros más. Y esa es parte de las discusiones interesantes que vamos a ver quizás. Vlado Mirosevic, como Así. siempre, un gusto de tenerlo con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Buenas Buenas noches. noches. Hoy supimos de una noticia muy dramática que ocurría dentro de una cárcel en nuestro país, en la región del Biobío, en la conocida cárcel del Manzano de Concepción, en una celda habitada por dos reos, por dos internos, apareció un cuerpo decapitado de uno de ellos. En el contexto internacional, continental y, por qué no decir, de presencia de crimen organizado en nuestro país, y sabemos que tienen influencia en algunas cárceles, nos imaginamos un escenario distinto al que parece ser. Vamos a conversar con Tulio Arce, exdirector de Gendarmería. Tulio, buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Me imagino que, o no sé, usted tiene mucha experiencia, pero no sería raro que usted pensara lo mismo que pensamos todos cuando supimos el primer momento de esta noticia. Aparece un cuerpo decapitado de un interno en una cárcel y uno dice, miércoles, esto es un escenario. ¿De qué tipo pensó usted? En la mañana, cuando al enterarme de la noticia, dije, aquí nos encontramos con crimen organizado. También pensó usted. Claro, es que era lógico, era algo inédito. En la historia de Gendarmería no había ocurrido un hecho de tal magnitud. Entonces, cuando ocurrió esto, y como estamos trabajando tanto con el tema de las bandas organizadas, de la situación que vive Ecuador y algunos países de aquí de Latinoamérica, y que se da que en las cárceles hay grandes riñas o peleas, asesinatos, y que terminan en decapitar personas. Entonces, cuando escuché la noticia, yo dije, tate, aquí también llegó este escenario a Chile. Pero el escenario era distinto. ¿Qué información tiene usted? Bueno, después ya indagando sobre la información, se trata de que habían dos internos dentro de un módulo que viven en una misma celda. Los dos provienen de la ciudad de Arica, pero no tienen ninguna conexión en cuanto a sus causas, Okay. y ni siquiera se conocían cuando llegaron a vivir juntos. Fue una mera coincidencia. Fue mera coincidencia. Okay. Entonces, uno de ellos, el victimario, fue enviado a la cárcel de Concepción por ser una persona conflictiva, de crear armas con armas blancas, con metales, con las literas. Entonces lo consideraron una persona peligrosa y lo enviaron a Concepción. Posteriormente, la víctima también era una persona que creaba alteraciones al régimen interno de la unidad de Narica, y también fue enviado a Concepción. Y coincide de que los clasifican en el mismo módulo y quedan habitando en la misma celda. Perfecto. Ya, ¿y tiene usted noción o información, dado sus ex compañeros de institución, de qué ocurrió en la noche del crimen? Bueno, todas las luces señalan de que esta persona tenía antecedentes de alteración a la salud mental.
Muchos gendarmes hablaban de que es como que estaba endemoniado, por las actitudes que él tenía, era como que estaba endemoniado, así lo señalan los mismos funcionarios. Yeah. Entonces, aquí la duda mía es con respecto a cómo se llega a que una persona que tiene antecedentes psiquiátricos, que ya al parecer había sido evaluado, porque hoy día en la mañana dicen es una persona que enajenado mental y todo, entonces ese análisis no se hace en un par de horas, o sea, el crimen ocurrió en la mañana y 2 horas después están diciendo de que era una persona, un enajenado mental. Entonces para eso tiene que haber una pericia psiquiátrica. Entonces cuando se hace la clasificación, Gendarmería también tiene que evaluar eso, o sea, no puede dejar a una persona con antecedentes psiquiátricos con otra persona que no los tiene, ¿ah? Por el peligro que esto envuelve, porque la mentalidad usted que cambia. dirigió Gendarmería, una vez que se detecta, que se levantan las alertas de que hay una persona con una enajenación mental, ¿está la intención, la voluntad y la capacidad de segregar a esa persona por el bien de ella, pero también por el bien de los demás? Claro, que es el propósito. O sea, Gendarmería, además de hacer que se cumpla la pena, tiene que velar por la integridad y la seguridad física de las personas que están dentro de los recintos penales. Por lo tanto, este tipo de cosas, Gendarmería tiene la misión de segregar, de aislar o incluso postularlo a un hospital psiquiátrico, o sea, como ocurre aquí en Santiago, que se van al Horvitz, están en alguna parte donde reúnan las condiciones para atender este tipo de patología. ¿Usted sabe si en el caso puntual de este interno que habría sido el victimario, porque me imagino que hay investigaciones en curso, no se puede ser tan lapidario de pensar que fue, es lo más probable por toda la información que usted entrega, ¿hay antecedentes de que estaba derivado, de que alguien lo quiso derivar y que no está hecha, o ni siquiera se hizo la gestión al respecto? Porque no se descubrió hoy día que tenía esta enajenación mental, según lo que usted dice. Claro, porque él venía con antecedentes, pero al parecer no estaba en derivado ni en algún tratamiento de tipo psiquiátrico. Entonces, esos pequeños errores causan estas grandes acciones. Bueno, tendrá que ver el curso de la investigación qué es lo que arroja, qué es lo que dice, para ver si hubo alguna negligencia, si había algún informe pendiente. Correcto. En fin. Quiero pasarle a otro tema porque nos vamos a quedar con la primera impresión que fue fallida, esta de pensar que era el crimen organizado, porque a partir de esto leímos el fin de semana una entrevista al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que señala que hay completo control del Estado, si se quiere, de las cárceles en nuestro país. ¿Usted coincide con eso? A ver, yo tengo algunas diferencias con respecto a ese control. Yo creo que hoy día sí, las cárceles están tranquilas, no hay mayores conflictos, no hay muchas fugas, que se podría decir que sí está controlado, que los gendarmes pueden ingresar a la población penal y realizar las actividades del desencierro, que entregar el desayuno, 1000 cosas. Pero yo también creo, y esto también tiene que ver con algunos estudios que se han realizado, a lo menos el 80% de la población penal, el delito está vinculado al consumo de drogas. Entonces, si yo digo, hay personas condenadas que llevan años o algún tiempo dentro de las cárceles y son consumidores habituales de droga y no se desesperan porque no tienen la droga en ese momento, a mí me da a pensar de que dentro de la cárcel se produce el negocio de venta de drogas. Pero usted dirigió Gendarmería, ¿qué me puede decir usted al respecto? Justamente, o sea, por eso te lo digo, porque además de los pelotazos, de los diferentes tipos de métodos que utilizan, ya sean las visitas, abogados, también existe la corrupción dentro de la institución, como en muchas instituciones públicas. ¿Gendarmes que ingresan droga a la cárcel? Claramente, y para eso se creó un organismo, un departamento de inteligencia dentro de Gendarmería para poder detectar justamente a estos funcionarios que se vinculan también al tráfico de drogas. Y es así que ya se han detectado a varios que han sido dados de baja de las filas de Gendarmería y encarcelados incluso. Tulio, hoy día también vimos que la
que la ex alcaldesa de Providencia y candidata presidencial, todavía no es oficial, pero todo indica que para allá va ese camino de político de Evelyn Matei, justamente su primera alocución como futura candidata o potencial candidata trató el tema carcelario. Y el tema carcelario lo trató no solamente en cuanto a lo que ocurrió en la cárcel de Manzano, sino que con propuestas directas. ¿Las leyó? ¿Las vio? Claro, claro. Bueno, mira, en primer lugar, es una buena noticia de que un candidato, una candidata, hable del tema carcelario, porque es impopular. O sea, para cualquier candidato o cualquier carrera política, preocuparse o hablar de las cárceles no le va a dar mucho. ¿Usted cree mucha carrera. ¿Usted cree entonces que va a ser una excepción? Porque hay muchos que creen que ese va a ser uno de los temas centrales de las próximas contiendas electorales, ofrecer más cárcel, ofrecer más penas. Claro, es que ahí es donde hay que hacer un buen análisis de lo que se está diciendo. Efectivamente, se necesita más cárcel. Hay situaciones de hacinamientos graves dentro de los recintos penitenciarios en Chile. Por otro lado, estamos enfrentándonos a una población penal que era desconocida para el país. O sea, el crimen organizado, las bandas organizadas, las carteles, el tren de Aragua, etcétera, es algo nuevo y que en las cárceles chilenas a lo mejor no estaban preparados en cuanto a diseño para enfrentar a este tipo de población penal. Y entonces, en ese sentido, claro que se necesitan construir cárceles con un nuevo diseño, crear más plazas, es también de sacar a los extranjeros que estén cumpliendo condena, que se vayan a sus países. Esa es la propuesta de la señora Matei. Esa es la propuesta. Dice que no considera a los venezolanos justamente por el tema de relaciones que hay con Venezuela. Claro, estima que aproximadamente 3.000, un poco más de 3.000 personas que son extranjeros que están cumpliendo condena en nuestro país que podrían ser expulsados. ¿Usted es partidario de eso? ¿Cree que generaría un efecto en la población penal? Que entiendo que en Chile está pasado ya los 60.000 personas. Exactamente, ya está pasado. Aquí cualquier acción que tienda a disminuir la población recluida es positiva. O sea, sacar 3.000 personas ¿Es posible? O sea, existe la ley. De hecho, se han expulsado personas condenadas aquí en Chile a sus países. Ha habido un proceso en gobiernos anteriores y se ha realizado. Ahora, si hay una voluntad, porque yo creo que en el fondo todo esto tiene que ver con voluntades políticas y el de atreverse a hacerlo. Porque si sacan 3.000 personas es la capacidad de una unidad penal. O sea, Santiago 1 tiene capacidad para 2.800, o sea, es como que dijéramos Santiago 1 lo dejamos totalmente desocupado. Ahora, también la ex alcaldesa Evelyn Matei hablaba de reducir considerablemente el periodo de construcción de cárcel. La cárcel de Talca, que está por entregarse, entiendo que tardó, se lo escuché al ministro de Justicia, ex ministro de Justicia, algo así como 11 años en construirse. Que la última cárcel, eso francamente no está de acuerdo a las necesidades que Chile aparentemente tiene en cárceles. ¿Usted cree que conociendo los requerimientos de una cárcel, en materias técnicas sobre todo, es posible reducirlo a qué plazo? A ver, de acuerdo al plan que presentó hoy día la señora Evelyn Matei, señala de que la primera cárcel demoraría un poco más. No 10 u 11 años, como hablaba de 5 años, y que las futuras cárceles ya estarían dentro de 2 o 3 años, si no me equivoco. ¿Es posible? ¿Qué tipo de cárcel puede construirse en 2 o 3 años? ¿Y para qué tipo de reclusos? Claro, aquí lo que pasa es que en lo que demora en construirse una cárcel, más que en levantar muros y que la infraestructura, es el diseño. El diseño que ofrezca una seguridad. Entonces... disculpe que lo interrumpa, ¿no es copiar y pegar? Ir a buscar en el mundo cuál es la cárcel que más se asimila a mis necesidades y comprarle los derechos al arquitecto, los planos y construir? Si es que el tema es diseño. Yo creo que para allá va enfocado. O sea, un modelo extranjero, norteamericano, un modelo... No tengo idea de cuál es el modelo o el diseño que lo quieren implementar aquí en Chile, pero es un poco eso, de traer un modelo exitoso en alguna parte del mundo. ¿Cuál? E instalarlo acá. Usted debe conocer muchos, exitosos y fracasados. ¿Cuáles modelos exitosos tiene en la cabeza? La verdad es que hay los modelos
que usa Estados Unidos como que los que han sido más exitosos, pero yo creo que no tiene que ver un poco tanto con la infraestructura ni el diseño. ¿Asimila nuestra cultura? Es que ahí va ahí por el tema de la cultura, la idiosincrasia chilena. Entonces, hoy, mucha gente dice, pero construyan las cárceles en el desierto, construyan las cárceles lejos de la ciudad. En buques incluso. Claro. Ya, ¿y qué piensa usted al respecto? O sea, yo digo, sí, sería ideal por un tema de seguridad de tenerlos apartados. Pero ¿qué es lo que pasa en la justicia chilena? Que al condenado, al que le asignan la pena de cárcel, va con una visión de reinserción social. Entonces, por lo tanto, se tiende a que esta persona, al estar preso, no debe alejarse de las redes familiares. Idealmente. Claro, idealmente, por un tema de... ¿Y usted está de acuerdo con eso o cree que está sobreestimada esa variable? No, lo que yo creo es que tiene que haber un régimen diferenciado de acuerdo al tipo de delito y al tipo y al perfil del delincuente. Porque sí, efectivamente, hay personas que a lo mejor son primerizos o hay personas que tienen un pronóstico de poder ser reinsertados en la sociedad. Y esas personas hay que tomarlas y dejarlas en un lugar o en una unidad penal que a lo mejor que reúna las condiciones para poder hacer esa reinserción social. Vamos a suponer que se puede hacer una cárcel, copiar y pegar un sistema exitoso de cárcel liviana, vamos a decir. O sea, que se puede construir en 2 años y no muros enormes y una infraestructura pesada. ¿Y usted se imagina qué tipo de cárcel y qué población pudiera estar allí para poder aliviar el resto de las plazas? A ver, yo creo que la población que hoy día nos preocupa es la vinculada a las bandas organizadas. No es posible, independiente de que hoy día existan recintos penitenciarios, los concesionados que tienen una gran infraestructura, una gran medida de seguridad, que tienen segregación de bajo compromiso, mediano y alto y máximo compromiso delictual dentro del mismo recinto penal, pero sucede que los espacios comunes de alguna u otra forma se van a relacionar con otro interno de otra categoría, se podría decir. O sea, ocurrió en Rancagua de que una persona vinculada a una banda se encontró con un ex subsecretario y lo amenazaron, y lo amenazaron. Entonces, eso quiere decir que independiente de que sí exista un módulo de máxima seguridad, hay espacios comunes que sí o sí se van a topar con el resto de las personas. Pero usted, desde afuera y desde la ignorancia de los que no conocemos la institución históricamente o cómo funciona en el día a día, ¿es posible pensar en una cárcel liviana? Voy a repetir el concepto, es decir, una cárcel en serio, pero construida rápidamente en 2 o 3 años, para un porcentaje de la población penal de Chile que tenga bajo compromiso delictual. ¿Es coherente esa idea con ese tipo de población penal en Chile? ¿Y qué porcentaje sería? A ver, el tipo de población penal, o sea, yo digo que no creo que se trate de una cárcel liviana. No, le llamo liviana yo. Sí, o sea, yo digo, claro, a lo mejor no hacer con un tanto concreto, tantos muros, puede ser que a lo mejor sean anillos de seguridad. Bueno, lo liviano puede ser infraestructura liviana en lo material, pero con buenos anillos de seguridad. Con buenos anillos de seguridad, la tecnovigilancia, claro. todo lo que es seguridad electrónica, personal especializado, preparado, el tipo de armamento. O sea, hay un montón de factores que no tienen que ver necesariamente con la infraestructura. Por eso el tema es diseño. Entonces, ¿por qué 10 años para una cárcel si lo que se necesita son más cárceles? Claro, es que yo creo que cuando se llama a una licitación pública para construir una cárcel, es complicadísimo porque las bases técnicas y que si no se reúnen las bases técnicas, vuelve todo para atrás y es la permisología, usted me dice que la permisología está entrampando la posibilidad de desarrollar un sistema penitenciario adecuado a las necesidades. Yo creo que la burocracia, el sistema propio de las bases de licitación para construir una cárcel, porque todo tiene temas técnicos. Entonces, si una persona que se presentó, una empresa que se presentó para esta licitación, pero hubo una palabra que no se ajusta a la base de licitación, fuera. Oye, ¿y las famosas cárceles de Bukele? ¿Cuántos años estuvo usted en Gendarmería de Chile? 30 años. 30 años. Usted ha visto los mismos reportajes y documentales que hemos visto todos, hemos leído, porque es un fenómeno novedoso, si se quiere. ¿Qué le parece a usted para la realidad de ellos y después eventualmente ha adoptado parte de eso a la realidad chilena?
Ya. ¿Qué le parece a usted el fenómeno carcelario de Bukele? A ver, yo tengo una visión un poco distinta. Dela nomás, dela. Yo creo... Su experiencia vale. Claro, yo creo que en ese sentido los excesos nunca son buenos. Aquí en Chile, o sea, vamos a hablar primero del tema Bukele, que le funcionó. Le funcionó la forma en que condujo la población penal, de la forma en que lo recluyó, de la forma que le quitó los tatuajes, que le quitó la identidad con respecto a sus bandas, a sus organizaciones. Pero si tú lo traes eso mismo aquí a Chile, derechos humanos estaría encima y hablando de que nosotros estamos torturando o que estamos aplicando una fuerza extralimitada para personas que están privadas de libertad, que el verdadero castigo de una persona privada de libertad es la pérdida de la libertad, claro, y no nada más que eso. Si aquí lo que hay que hacer es endurecer la cárcel, en el sentido de que, por eso yo te hablo del régimen diferenciado, porque no puede ser que una persona que cometió un delito de robo, está condenado a 5 años, tenga las mismas garantías de acceso a la visita, de la alimentación, que el que pertenece a la banda de crimen organizado. ¿Qué me está creyendo usted? Que entonces, como Bukele, que restringe ciertas comidas y alimentos, ¿usted sería partidario de restringir ciertas comidas a los del crimen organizado? Yo me refiero a restringir espacios. ¿A espacios? Espacios. A restringir espacios. O sea, una persona vinculada a delitos de mayor gravedad debieran estar recluidos en un sector donde no tengan de vivir solo, o sea, estar solo en una celda, porque y más que para la contaminación, porque lo que valora el interno chileno es mantener las relaciones sociales. O sea, cuando ocurrió aquí en Chile que nosotros teníamos las cárceles que eran administradas o fueron creadas por el Estado, eran dormitorios colectivos, vivían en un pabellón 80, 100 reos, en diferentes literas, como lo que ocurrió en San Miguel, que, sí, bueno, al interno le gusta esa relación social de estar, o sea, durante el día está en el patio, en la noche van y están todos en un mismo dormitorio, siguen relacionándose. Pero cuando ocurrió de que se crearon en las cárceles concesionadas celdas de 1, de 2 personas, y las personas que quedaron de 1 cayeron en un estado de depresión. Hubo muchos suicidios en esa época, también por el hecho de dejar de conectarse con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que recomienda usted? Entonces yo recomiendo de que en la medida de que el crimen o el delito o la peligrosidad del interno sea mayor, tiene que tener mayores restricciones en cuanto a espacios. Visitas por locutorio, a través de un vidrio, con su familia, incluso con el abogado, tener 1 hora de patio, el resto encerrado en su celda, cosa de que él tome conciencia, porque eso es lo que se necesita, porque hoy día, si tú ves ¿Es verdad que algunas personas que entran a la cárcel de forma repetitiva le llaman la playa? A eso iba Matías, porque ver, ahora dicen... Claro, el delincuente, el que está ahí en la calle, dice, no le importa matar, no le importa delinquir, porque va a llegar a la cárcel, a la playa. Y lo dicen así, llegó a la playa, donde va a poder seguir manejando su negocio desde adentro a través de un equipo celular, va a tener conexión con su familia. Entonces, es como un proceso dentro de la profesión o el oficio que ellos realizan. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que el delincuente tome conciencia que al llegar a la cárcel va a llegar a una cárcel dura, donde se le va a restringir la libertad realmente. Y por último, cuando usted dice que, claro, sin comunicación unos con otros, a los más peligrosos, 1 hora al día de salida de la celda, a patio, en fin, eso es contraproducente con la salud mental, que una vez que terminen las condenas van a salir personas con bastantes daños psíquicos, psiquiátricos, psicológicos, y eso va a ser la sociedad lo que lo va a pagar también. ¿No es acaso un pésimo negocio, entre comillas, para la sociedad encarcelar de una manera muy dura, que en vez de buscar fórmulas creativas de reinsertar o intentar? ¿Usted cree en la reinserción?
Yo creo absolutamente en la reinserción, por supuesto. Fue uno de los pilares fundamentales durante mi dirección en Gendarmería. Pero hay que también entender qué es lo que está pasando. O sea, a una persona vinculada al narcotráfico, a las bandas organizadas, donde manejan mucho dinero, donde tienen un alto poder, le va a interesar reinsertarse en la sociedad y trabajar y tener una vida normal como la de todos nosotros. Creo que no. Entonces, en ese sentido, a lo mejor no hay que aplicarle... También los programas de intervención también tienen que ser diferenciados. A lo mejor para la persona que... Hay personas con buen pronóstico de reinserción, que llegan, lo ve la dupla psicosocial, se la analiza y dicen, esta persona sí puede ser reinsertado en la sociedad. Y a esa persona hay que aplicarle un cierto programa. Y esta persona, ¿de qué forma que le aplica un programa de reinserción? Tulio Arce, exdirector de Gendarmería, interesante conversación desde la experiencia y de la mirada también de la actualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Tulio. Gracias, Matías. Que esté muy bien. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca: estos son los bonos para mujeres en diciembre. Revisa todas las ayudas económicas destinadas a las mujeres, las cuales serán recibidas antes del término del año. 24horas.cl, en esta nota puede tener más detalles. Revisamos el pronóstico del tiempo para los días que vienen en Santiago capital. Bueno, veámoslo. ¿Qué es lo que indica para mañana martes? Bueno, sol invariable, sol hasta el próximo sábado. Demos por descartado entonces las nubes. Las máximas probables son de mañana 29, luego 28, 30, 30 y 27 hacia el sábado, es decir, bastante parejo. Altas temperaturas, pero propias de la época también. Y con mínimas parejitas en 10 grados, salvo el viernes que tiene 11 mínimo probable y sábado 10 nuevamente. Pronóstico para Santiago los próximos 5 días. Y para tristeza de los fans de Iron Maiden, Nico McBrain, su emblemático baterista, anunció que deja la banda británica luego de 4 décadas. A través de una carta, el sempiterno músico de 72 años agradeció el apoyo de los fans y dijo que a pesar de alejarse de las extensas giras de la doncella de hierro, seguirá ligado a los británicos y al mundo de la música. Este sábado en São Paulo, Brasil, el baterista tuvo su último concierto en el marco de esta gira mundial de Maiden, que lo estuvo en Chile recién, hace una semana, un poco más por allí, y con anuncios de nueva visita a Chile en 2026, en los 50 años de la banda, pero suponemos que sin él. Al término de su carta señala estar de gira con Maiden durante los últimos 42 años. Ha sido un viaje increíble. Con The Trooper de Iron Maiden despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por ver.